Señor, que la palabra que traigas a través de él, Señor, pues llegue, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Úsale, Padre, quita de él toda palabra humana, Señor, sino que solamente sea tu palabra que habla en nuestras vidas, Señor, y que esta palabra sea edificación para el reto, Señor, que tenemos allá en el mundo, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, bendice su vida, úsale, Señor, con poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es siempre interesante cuando estudiamos acerca de Jesucristo y de Biblia, el hacer algunas preguntas que tal vez algunos de nosotros hemos hecho ya y que tienen que ver con nuestra personalidad, pero también tendría que ver con la razón por la cual estamos aquí. Y una pregunta que quiero hacerles, y con esta empiezo el sermón, es ¿por qué seguimos a Cristo? Pudiera haber muchas razones. ¿Por qué lo seguimos? Si uno de ustedes pudiera decir, yo lo sigo por esto, yo lo sigo por otra causa, por otra razón, perdón, pero ¿cuál es la verdadera motivación? ¿Por qué le seguimos? Según la Biblia, según los ejemplos que vemos de algunos hombres, de algunos discípulos, tuvieron diferentes motivaciones. No todos supieron quién era Jesucristo al principio. Después que hizo un milagro empezaron a seguirle, dice la palabra de Dios. Gracias. Otros, como en estos casos, estos pescadores, Dios les llamó y ellos le siguieron en ese momento. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué le seguimos a Él? ¿Por qué seguimos a Cristo? Tal vez uno que sea muy espiritual puede decir, porque solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Y eso iría muy bonito, ¿no? Y sí es cierto. Yo diría, wow, sí es cierto. Tal vez otro sea más sencillo, como una vez me acuerdo que estamos en una velada, y en las veladas se pregunta a veces, ¿tú por qué alabas a Dios? Y muchos dijeron varias cosas, me acuerdo, y yo cuando me preguntaron a mí, ¿por qué alabas? Porque me conviene, dije. Conveneciero, sí, soy conveneciero, me conviene adorar a Dios y alabarlo. ¿Por qué amas a Dios? Entonces, cuando hacemos esta pregunta, ¿por qué seguimos a Cristo? Y cuando lo hacemos de una manera bien verdadera, con mucho énfasis, podemos llegar a varias conclusiones, es cierto. Pero tenemos que saber que dentro de las respuestas, nuestro corazón se va a inclinar por alguna de ellas. Nuestro corazón va a estar buscando aquella en la que nosotros nos hemos experimentado, o nuestra experiencia la que nos llevó a conocer a Jesucristo genuinamente. De esa manera. Y quiero invitarlos precisamente aquí en Mateo capítulo 4, del 18 al 20. Ya lo leímos y quiero ver, vamos a ir un poquito rápido. Mateo 4, 18 al 20 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Tenemos que entender que hay diferentes respuestas, y la primera que yo encuentro aquí es que seguimos a Cristo por un llamado especial. Este llamado directamente es de Dios. Estas personas no dicen si en ese momento ellos estaban padeciendo de alguna necesidad o tenían algún conflicto. Lo que dice es que Jesucristo se acercó a ellos, y cuando se acercó y los llamó, dice que ellos dejaron las redes, no nos dice aquí, los Lucas sí nos dice, dejaron las redes y le siguieron, dice ahí. Así que entonces este llamado que ellos recibieron lo sintieron con una autoridad especial, y esta autoridad era de Dios. Tal vez algunos de nosotros nos hemos identificado con ellos. Tal vez a nosotros ninguno nos dijo o no pasó algo extraordinario en nuestra vida para acercarnos a Dios. Tal vez fue simplemente porque escuchamos acerca de Dios, hicimos caso de esto y entonces vinimos a Él y estuvimos ahora siguiéndole por ser llamado. Pero también hay un llamado por convicción. Este llamado por convicción, quiero que me acompañen también rápidamente a Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Lucas capítulo 5, del 1 al 11, no lo voy a leer todo, pero unos versículos nada más. El versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Dice también el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La misma lectura, pero de diferente manera. Estos que están aquí, estos pescadores, en el caso no Simón, sino los que están los hermanos, dice que ellos le siguieron por convicción. Tal vez tú te puedes encontrar de eso, tal vez yo me encuentro de esto. ¿Y cuál es? Que vimos un milagro de Jesús en nuestra vida, actuando en nuestra vida, y entonces en ese momento decidimos creerle a Dios. No sé cuál, alguno de nosotros pudiéramos dar testimonio. Yo he escuchado varios testimonios de varios hermanos y de mí mismo, cómo es que anduvimos tal vez en un mundo o anduvimos en un tiempo de podredumbre espiritual y anduvimos de aquí para allá, y entonces Jesucristo vino a nuestra vida, vimos un milagro que estaba haciendo Él y en ese momento creímos a Dios. Aquí lo que pasó fue algo extraordinario. Esta historia la conocemos bien. Estos pescadores iban, no habían pescado nada en la noche, y entonces Jesucristo se acerca y Pedro dice algo maravilloso ahí. Y dice: por tu palabra voy a echar la red. Y dice que era tal cantidad de peces que la red se rompía. Vieron un milagro de Dios. Ellos en ese momento se constituyeron seguidores de Cristo por convicción. Entonces hemos visto dos: seguidores por llamado directo de Dios mismo, y estos seguidores por convicción. Una vez me preguntaron a mí: ¿y tú por qué eres aleluya? Me dijeron, así, sin nada que decir. Yo le dije: ¿sabes qué soy aleluya yo? Por convicción, les dije. Por convicción. Y ya me dijeron: ¿y qué es eso? Bueno, te voy a explicar. Les conté mi testimonio. Yo no creía mucho en esto, y yo directamente sentí que Dios me habló a mí. Aunque sí es cierto que estuve mucho tiempo de niño viniendo a la iglesia, pero hasta que Dios me dijo directamente y me encaró a mí, y con las escrituras me dijo exactamente la condición espiritual en la que estaba, de ese momento yo creía a Dios. No fue por tradición, no fue porque mis padres venían y yo venía también a la iglesia, sino por convicción, porque creí, porque me convenció Dios mismo de que Él era Dios, de que Él era mi Salvador. Así que entonces, mis hermanos, ¿por qué seguimos a Cristo? Uno puede ser por convicción, le sigo realmente por convicción. Otro puede ser porque soy llamado, yo me siento llamado de parte de Dios, y está bien. Vamos a ver otra más también. Otra puede ser: seguimos por necesidad. Marcos 3:7. Voy a invitarle a que siga conmigo las lecturas, que son varias. Marcos 3:7. Dice ahí: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, dice ahí. Grandes multitudes vinieron a él. Empezamos a caer en la categoría que tal vez nosotros estamos aquí, somos seguidores, ni por ser llamados, ni por convicción, pero pudiéramos, y únicamente me atrevo a decir pudiéramos ser, que sea por necesidad. Y ahí es un poquito peligroso. Y tal vez es tan sutil el enemigo para hacernos creer que estamos aquí por convicción, que estamos aquí por llamado, pero realmente tal vez estamos aquí por necesidad. Y no es que esté mal, no es que esté mal, pero tenemos que definir y tenemos que caer en esta categoría de que somos aquí y somos seguidores de Cristo porque somos llamados directamente de Él, de que somos seguidores de Cristo porque estamos aquí por convicción. Aquí la gente le seguía, y lo vimos después cuando Jesucristo se volteó y les dijo a los que le seguían: ¿alguno de ustedes quiere irse también? Y de ese momento dice que únicamente poquitos quedaron siguiéndole a él, porque la mayoría de la gente le seguía porque los alimentaba, porque los sanaba, porque estaba ahí, porque tal vez a un endemoniado le quitó el demonio que tenía. Estaban ahí por necesidad, buscando a Dios tal vez. Y tal vez tú y yo estamos aquí en esta noche, y tal vez tú y yo hemos pasado por diferentes circunstancias en nuestra vida y le hemos buscado. Y ¿sabes qué? Dios tiene misericordia, y aun cuando venimos con toda necesidad, no lo rechaza y nos dice: aquí estoy yo. Pero Él quiere que no te quedes ahí nada más. Dios no quiere que nos quedemos en eso de que suplió nuestra necesidad y hasta ahí llega nuestro encanto por Dios. Dios quiere que cuando entonces supla nuestra necesidad, nos convirtamos ahora en seguidores por convicción, por llamado de Dios. Por llamado de Dios. Es muy diferente ser seguidores de Jesucristo únicamente por necesidad, porque ha suplido mi necesidad nada más. Pero ahora yo le digo: Señor, qué bien, te alabo, te glorifico, pero ahora yo te sigo por convicción, Señor, y por llamado, porque sé que eres tú, mi Dios, sé que tú eres mi Salvador. Cuando Jesucristo hacía un milagro, y me quiero referir a Juan capítulo
Juan capítulo 9, cuando sana al ciego de nacimiento, dice que este ciego curiosamente no sabía quién era Jesús, porque cuando llega con él y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego le dice, ¿quién es para que yo crea en él? Aunque Jesucristo lo había sanado de su ceguera, no sabía quién era Jesús. Así que entonces cuando Jesús le dice, el que está hablando contigo, Él es, el ciego en ese momento le dice, creo, Señor, y le adoró, dice ahí. Se convirtió en un discípulo de Dios, se convirtió en un seguidor de Jesucristo por convicción, no fue por necesidad. Mis hermanos, tenemos que tener la mente abierta para saber si nosotros estamos siguiendo a Jesucristo por lo que nos está dando o seguimos a Jesucristo aunque no nos esté dando nada. Tenemos que ser capaces de reconocer si estamos siguiendo a Dios porque nos conviene seguirlo, porque nos da cosas, o estoy seguro que si no nos daría las cosas y pase lo que pase, como dice el canto, yo estoy de todas maneras en el lugar que Dios me dice que esté. Tenemos que hacernos ese tipo de preguntas, porque ahorita mi familia está bien, por eso le sigo, pero si mi familia está mal, le sigo también, porque ahorita mi economía está bien, por eso le sigo, pero cuando no esté bien también le sigo, porque ahorita tengo demasiado trabajo, no le sigo, y cuando no tengo trabajo sí le sigo. Tengo que hacerme ese tipo de preguntas para saber qué tipo de seguidor soy. Si estoy siendo seguidor por convicción, por llamado o por necesidad. Dios ciertamente utiliza la necesidad para acercarnos a Dios. Dios ciertamente lo utiliza, pero tenemos que pasar ese escalón de decir, le conocí, suplió mi necesidad y ahora estoy aquí para obedecer, para ser un discípulo, para ser un seguidor por convicción y por llamado. Otro seguidor también es, como les decía hace rato, por conveniencia. Vean lo que dice Juan capítulo 6, versículo 26. Juan 6, 26 dice así: respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿No lo ha tocado usted a veces así, mi hermano? ¿No ha estado usted a veces así? Yo he estado así. Que de repente parece que todo va bien y empezamos a desprendernos de Dios. Que nuestra vida está marchando color de rosa y entonces con nuestra actitud, no con nuestra mente ni con nuestra boca, le decimos a Dios, espérame tantito. Cuando le pedíamos a Dios tal vez por aquella cosa que nos supliera y resulta que ahora que aquello que nos ha suplido ocupa el primer lugar en nuestra vida y no es Dios. Dice Jesucristo, ustedes están aquí no porque las señales que vieron, sino porque les di de comer, porque estoy saciando lo que ustedes necesitan. Y de repente le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué no me bendices? Y Dios te dice, cuando te he bendecido, fíjate lo que has hecho. Y de repente le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no me salen bien las cosas? Y entonces Dios te dice, cuando te van bien las cosas, a tu parecer, fíjate dónde estás. Dios así es, de esta manera. Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Pero Él los tiene, yo no. Yo no soy completamente sabio ni poderoso para saber lo que me conviene a mí realmente. Yo puedo pensar que me conviene ciertas cosas, pero Dios que escudriña mi corazón sabe realmente lo que yo necesito. Y sabe realmente lo que estoy ahora requiriendo por parte de Dios. Él lo sabe. Así que entonces lo que Dios quiere es que nosotros nos convirtamos de este seguidor de conveniencia y de necesidad a un seguidor de convicción y de llamado. Que sea realmente Él. Que no importe las circunstancias alrededor. Que sepa que cualquier cosa que Él nos mande, sea buena o sea mala a nuestro parecer, es lo mejor. Que tengamos la convicción de que Él lo está mandando, de que es lo mejor para nosotros. Eso es ser un seguidor por convicción, por llamado. Que las circunstancias no quieran tirarme ni derrotarme, sino que yo sepa y esté seguro que Dios me está mandando eso y que va a traer bendición, que no sé cómo le va a hacer, que tal vez mi perspectiva dice que esto no está bien, pero Dios dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tal vez tú puedes preguntar, y yo mismo me he preguntado, pero esto que está pasando ahorita malo, ¿cómo me ayuda bien? Esto no es cierto, ¿cómo me ayuda bien esto que estoy pasando ahorita? Pero otra vez volvemos a la palabra de Dios cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que aman.
todas las cosas. Señor, esta enfermedad, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, pero esto que está pasando con mi familia, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y la respuesta es a los que aman. ¿Amas a Dios? ¿Estás seguro que esto que viene de esta parte de Dios? Porque también es importante conocer esto. Esto que está pasando ahorita es porque yo lo quise, porque Dios lo quiere, porque quiere que pruebe eso de que todo lo que Dios me mande es bueno. ¿O será que es mi propia consecuencia de mi rebeldía? Consecuencia de haber desviado, consecuencia de no haber puesto atención a lo que Dios quería que hiciera. Tenemos que saber reconocer eso también. Entonces Dios, cuando hizo el llamado a sus seguidores, uno les hizo por convicción, otro les hizo por llamado mismo, pero hay otros que lo siguieron por necesidad, por conveniencia. Y Dios quiera que no seamos uno de esos. Pero también hay otros, y estos son por emoción. Vea lo que dice Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 del 18 al 22. Y esto es bien común a veces en las iglesias. Mateo 8, el 18 al 22 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Jesús por emoción. ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo he hecho yo eso? Seguir a Jesús por emoción. Hay un refrán que no recuerdo bien, no viene en la Biblia, es un refrán que dice que arrancada de caballo fino, arrancada de caballo fino y parada de burro, algo así, ¿no? A veces pasa esto con la emoción. A veces la gente, y nosotros nos hemos tocado con gente que quiere oír acerca de Dios, que les presentamos el plan de salvación, que estamos ahí con ellos, que de repente nos hablan a cualquier hora y estamos ahí, que los atendemos y les gusta eso, se emocionan, les gusta saber que alguien se interesa por ellos, que Dios está ahí con ellos, pero cuando viene el momento de decidir que hagan su decisión por Cristo, es cuando pareciera que no les ha dicho nada nunca a uno, pareciera que no entendieron el mensaje, y es que entonces ellos quieren seguir a Jesús por emoción, porque realmente se siente bonito. Se siente bonito que se preocupen por uno, mi hermano. Se siente bonito que a uno le estén preguntando por teléfono: ¿cómo vas? ¿Cómo sigues en esto? Se siente bien. Porque la emoción es parte natural del hombre. Pero entonces tenemos que saber hacer a la emoción a un lado, porque la palabra de Dios misma dice que engañoso es el corazón. Tenemos que hacerla hacerla a un lado, y entonces seguir a Jesucristo como debe ser, por convicción, por llamado. Nos emocionamos muy fácilmente. Lo que nos lleva muchas veces a caer o a estar en pecado es la emoción misma. Es aquello que sentí y entonces quiero volver a hacerlo. Es aquello que estoy percibiendo y que me nubla lo que es la mente, y entonces caigo en aquello que no quise haber caído. Pero es la emoción. Seguimos a Cristo por emoción muchas veces. Mucha gente que viene a las iglesias les gusta estar en el ambiente. Les gusta lo que pasa aquí. Les gusta que sientan bonito. A veces nosotros también le decimos: ¿cómo te sentiste en el culto? Cuando no debería ser la pregunta esa, y la gente dice: me sentí muy bien, y dándole tal vez nosotros, ayudándolos un poquito más a que ese sentimiento crezca. Y tal vez no lo hacemos con mala intención, es cierto, pero entonces tendríamos que cambiar la estrategia y decirle: ¿qué Dios te dijo hoy? No cómo sentiste, ¿qué Dios te dijo hoy? Porque la emoción es engañosa. La emoción es engañosa, el corazón es engañoso. Por eso cuando entonces nosotros estamos tal vez con una necesidad y oímos un canto y oímos algo y empezamos a sentir algo bonito, lo primero que decimos: ay, qué bien me siento porque sentí que Dios está conmigo. Sentí. Empezamos a tener el sentimiento como la prioridad, cuando realmente no debe ser la prioridad. Y no digo que esté mal, no digo que el sentimiento no sea parte de nosotros. Dios puso los sentimientos aquí, pero muchas veces nos insta a nosotros la palabra de Dios a que tengamos cuidado con nuestro corazón, a que tengamos cuidado con nuestros sentimientos. Porque con sentimiento decimos sí a muchas cosas y por sentimiento también decimos no a muchas cosas, cuando realmente Dios nos quiere decir algo a nosotros. Por sentimiento a veces albergamos aquí en nuestro corazón cosas del pasado. Con los sentimientos a veces tenemos muchas cosas aquí guardadas que después las decimos cuando no queremos decirla.
¿Por qué sentimiento finalmente? ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Por convicción? ¿Por llamado? ¿Por sentimiento? ¿Porque nos ha hecho algo a nosotros? ¿Porque me siento bien aquí? ¿Cómo lo estoy siguiendo a Dios? Cuando me da algo lo sigo a Dios porque me siento bien. Cuando no me da nada no le sigo. Cuando me está yendo bien no necesito de Dios porque pienso que me está bendiciendo porque entonces tengo todo lo que quiero. ¿Será eso realmente? ¿Será eso seguir a Dios? ¿Será que Dios te dice, sabes qué? Has caído muy bajo, como decía a una de las iglesias en Apocalipsis, has dejado tu primer amor? Y Dios se lo decía, tú trabajas muy duro, tú estás en la iglesia, tú haces esto en la iglesia, tú estás en las actividades, pero sabes que tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor, le dice. Así que no importa entonces tanto cómo nos sentimos que estamos haciendo, porque Dios realmente conoce nuestro corazón. Y Él quiere que le sigamos, que cambiemos de este seguir por emoción a cambiar a un seguir por convicción, por llamado. Otro seguir también está en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 del 50 al 52. Dice ahí, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Otro seguir que tenemos también es que seguimos a Jesús de lejos. Seguimos a Jesús de lejos. Nos acercamos a Dios, es cierto. Nos acercamos a Dios como todo el mundo se acerca. Cuando hay necesidad, nos acercamos a Dios. Cuando ya no podemos más, nos acercamos a Dios. Cuando quiero que nos supla algo, nos acercamos a Dios. Pero la mayoría del tiempo, mejor nos hacemos a un ladito. Mejor estamos aquí en nuestro confort tal vez, y a otros que lo sigan por allá. Yo mejor de lejos me entero qué es lo que está pasando con Dios. A este joven le pasó lo mismo. Todos los discípulos huyeron y él quería estar donde estaban los demás, pero finalmente tenía miedo y estaba de lejitos. Este joven estaba así. Todos huyeron y él se quedó ahí siguiéndolo de lejos. ¿Cómo seguimos a Jesús nosotros? ¿Cómo lo seguimos? ¿De cerca? ¿Estamos acercándonos a Él? ¿Lo seguimos por convicción? ¿Nos ha llamado a ser nuevas criaturas Él? O tal vez hemos confundido y tal vez una vez que vino nuestra vida nos libró de muchas cosas y tal vez estamos confundiendo el que ser agradecidos a estar en este lugar. No sé cómo usar la palabra, tal vez estoy aquí no por agradecimiento genuino de Dios, sino porque me hizo algo a mí. ¿Cómo yo no he de estar aquí? No sé si me entiendan. Tal vez estamos aquí porque Jesucristo hizo algo en nuestra vida, es cierto, pero tengo que pasar de ese sentimiento de que hizo algo por mí a entonces seguirle. Señor, esto está muy bonito, qué bueno que lo hiciste. Por eso mismo, ahora estoy convencido de que tú quieres usarme en tu reino, en tu obra. Por eso mismo sé. No que se quede únicamente así como los apóstoles cuando vieron ahí a Elías y a Moisés y a Jesús y querían hacer la enramada, que pasaron un momento suave con Dios y qué bonito está todo esto y pasemos y vamos a estar ahí disfrutando todo esto. Dios quiere mucho más. No únicamente quiere que pasemos un momento suave o bonito y que sintamos bonito nada más. Dios no quiere eso. Dios quiere que pasemos de eso a la acción. Es lo que Dios quiere. No quiere únicamente que estemos disfrutando. No estoy diciendo que no quiere eso. Lo que estoy diciendo es que no únicamente quiere esto, quiere que disfrutemos la comunión como hermanos, pero también que vayamos y hagamos. Es lo que Dios está pidiendo. Si no, en todo caso le hubiera dicho a los discípulos, mire, contémpleme, aquí estoy con Elías y con Moisés, a gusto. Está muy bonito y ustedes me están adorando lo que tienen que hacer. No, así no se quedó el cuadro. Así no se quedó. Los discípulos vieron eso, se sentían a gusto. Esto es lo máximo. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Moisés, a Elías? Nadie. Se sintieron atraídos por eso, pero no era el fin. No es el fin. No es el fin la comunión. El fin es tener comunión para fortalecernos e ir a donde Dios nos dice que vayamos. Pero que nos diga Él a nosotros para entonces seguirle con convicción y con llamado. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que hace un verdadero discípulo de Dios? ¿Qué es lo que hace un verdadero seguidor de Dios? ¿Qué es lo que hace? Muchos pasamos la mayor parte del tiempo en las actividades de nuestra congregación, estudios bíblicos, oración tal vez, pero descuidamos nuestro tiempo esencial con Dios. Y debo decirte, mi hermano, que si estamos así, nos vamos a cansar. Esa es la realidad. Hay momentos en que nos vamos a cansar y nos vamos a hastiar. Así lo dijo Dios.
A los sacerdotes cuando venían con su diezmo, con su ofrenda, ¿qué no le reprimió eso? ¿Qué no le dijo, ustedes me traen esto, pero yo no quiero esto más? Yo quiero esto ya. Mi corazón, dice, está hastiado de esto, ya no lo quiero. Así decía Dios. Así que mi hermano, entonces tal vez podemos estar viendo las actividades de la iglesia, podemos no faltar nunca, tal vez miércoles, viernes, sábados, no sé. Y eso nos fortalece y al contrario les invito a que vengamos a eso. Pero si no hacemos lo primordial, que es tener nuestro encuentro con Dios, la verdad es que nos vamos a enflacar. La verdad es que de repente va a llegar un momento en que nos vamos a hastiar. Va a llegar un momento en que vamos a decir, es mucho, es demasiado, ya no quiero esto, nos vamos a enfadar, a aburrir. Porque hemos descuidado nuestro tiempo a solas con Jesús. Esa es la realidad de las cosas. Mientras no tengamos nuestro encuentro personal con Dios, todo lo demás se nos va a hacer grande. Todo lo demás va a decir, ¿para qué? No tiene caso. Todo lo demás que pasa en la iglesia y en la congregación y en el ámbito de la iglesia, en las actividades, se nos va a hacer como que es mucho, porque hemos descuidado, porque estamos siguiendo a Jesús, tal vez por necesidad. Porque estamos siguiendo a Jesús también, tal vez por conveniencia. Porque estamos siguiendo a Jesús o lo hemos seguido únicamente cuando nos da cosas. Pero cuando es por convicción y por llamado, no importa lo que nos esté dando o no nos esté dando Dios. Porque va a ser por convicción, por llamado, porque Él quiere que seamos de esa manera. Él quiere que seamos así. Dice Lucas, y quiero que me acompañen también, Lucas capítulo 10. Del 38 al 39. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Conocemos esta historia. Una estaba afanada haciendo las cosas para Dios. Una estaba afanada queriendo agradar a Dios, que todo estuviera perfecto y en orden. La otra puede pensar, y yo lo he pensado también, que estaba de floja tal vez, y que lo que fue y lo que hizo es sentarse a los pies de Jesucristo y escuchar su palabra. Pero Dios alabó a esta mujer. Y a la otra, como le dijo, afanada y turbada. Así que Dios entonces está más preocupado en el ser que en el hacer. Y eso lo sabemos. Si tú hoy estás pasando por un momento en que estás enfadado, si tú hoy, me refiero no a este día, sino a estos meses, este tiempo, esta temporada, no sé cómo llamarle, estás pasando por un tiempo en que tal vez no te gozas, en que tal vez estás pero no estás aquí, en que tal vez estás mejor queriendo tirar la toalla, en que no te agradas, en que esto se te hace muy aburrido, yo puedo casi asegurarte, mi hermano y amigo que estás aquí, que has fallado en tu relación de estar solo con Jesús. Casi lo puedo asegurar. No soy profeta ni mago, pero casi lo puedo asegurar que es así. Porque lo primero que Dios quiere es que seamos y luego que hagamos. Lo primero que Dios quiere es que cuando Él nos llame estemos dispuestos. Pero ¿cómo vamos a estar dispuestos si cuando tenía planeado empezar tal vez el día de mañana a hacer mi devocional con Dios, en ese momento me hablan y en ese momento me quedo dormido tal vez y en ese momento me acordé que tenía que hacer otra cosa y empiezo a buscar muchas cosas? Y yo sé que al siguiente día tú puedes decir, sí quiero hacerlo. Y otra vez vas a empezar este día, estás dispuesto a hacerlo y otra vez pasa algo. Y otra vez. ¿Qué es lo que está pasando? Que seguramente el que se enteró también de esto, de este llamado y de lo que tú querías ponerte a cuentas con Dios, seguramente que fue el enemigo también. Y está ahí poniendo distractores. Pero lo más grave de esto es que nosotros estamos escuchando esos distractores. Él se encarga únicamente de ponernos ahí, no nos forza, nosotros solitos caemos. Así que entonces, para convertirnos de un seguidor por convicción y de llamado, y no únicamente estar en esta estatus de que me gusta la iglesia tal vez, de que cuando quiero voy, cuando quiero no voy, de que tal vez, ¿por qué me siento así? Porque me enfado. Claro, lo entiendo y es lógico. ¿Quién no se iba a enfadar de algo que me está costando trabajo hacer? Claro que sí. Claro que sí, te doy toda la razón y me doy tu razón. Si yo estoy haciendo algo a fuerza, que no estoy sintiendo ganas de hacerlo y que no me nace hacerlo, pues es lógico que voy a de repente tirar la toalla. Es lógico que de repente voy a decir, no quiero hacerlo más. Porque no estoy por convicción, porque no estoy por llamado.
porque me quedé en ese estatus nada más que estoy recibiendo de Dios, y cuando no recibo, siento que Dios no me bendice. Dios es diferente. Dios quiere que pasemos de ese estado al otro. Así lo quiere Dios. Finalmente, dice en Marcos 3, Marcos capítulo 3, del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Se oye muy bonito esto. Primero tenemos que entender cuál es la secuencia como Jesucristo fue llamando a sus discípulos. Dice aquí primeramente, después subió al monte y llamó así, los llamó a él mismo, a los que él quiso, y vinieron a él. Él los llamó. Dios te ha llamado a ti. ¿Has escuchado la voz de Dios que te dice, ven, quiero tener una relación contigo? ¿La has escuchado? Porque dice aquí, dice la palabra de Dios que él los llamó como él quiso, pero dice también que los discípulos hicieron algo. Dice, y vinieron a él, dice ahí. Jesucristo se encargó de llamarlos, pero dice aquí la palabra de Dios que ellos decidieron ir a Jesucristo. Aquí no dice la palabra de Dios que él hizo algo esplendoroso o mágico o bonito, o que sintieron bonito y entonces por eso ellos quisieron ir. Aquí únicamente lo que hizo es que dice que él los llamó y entonces ellos decidieron ir. A veces pensamos que la invitación de Dios tiene que ser algo fantástico. A veces pensamos que tiene que pasar algo sorprendente para entonces saber que Dios me está llamando a mí, cuando realmente Dios puede utilizar cualquier cosa, cualquier medio para llamarnos a nosotros. Pero entonces la invitación va a estar ahí de parte de Dios, pero la respuesta me va a corresponder a mí. ¿Voy a ir donde está Dios? ¿Voy a ir a Él? Porque dice la palabra de Dios que después subió al monte y llamó a los que Él quiso. Él nos está llamando a nosotros, pero dice que vinieron a Él. ¿Vas a ir a Jesús? ¿Voy a ir a Jesús yo también? ¿Quiero ser un discípulo, un seguidor por convicción, por llamado? ¿Por qué Él nos está llamando aquí? Aquí dice que Él llamó a los que Él quiso, y los que Él quiere somos nosotros mismos. ¿Vamos a responderle a Dios? ¿O tenemos que ver otra maravilla? ¿O tenemos que ver otro milagro? ¿O tenemos que decir, Señor, cuando me contestes mi petición, entonces voy a oír? Señor, cuando me sanes, voy a ir. Señor, cuando sanes esta dolencia en mi familia, voy a ir. Señor, cuando me des trabajo, voy a ir. Señor, cuando hagas esto, voy a ir. Y empezamos a poner una serie de condiciones a Dios. Y Dios te dice, yo únicamente quiero que vengas, nada más. Es lo que Dios quiere. ¿Qué estamos esperando para ir a Dios? ¿Que Dios nos cumpla nuestros deseos? O tal vez que Dios cumpla aquellas oraciones bien genuinas, yo no estoy diciendo que no, bien genuinas y de todo por Dios. Y si hacerlo todavía, ¿vas a ir? ¿O esa es la excusa que estamos poniendo para entonces ir a Dios? ¿Será que sea así de esa manera? Y por eso no vamos, porque no vemos la contestación de Dios cuando Dios desde el principio nos ha estado llamando. Nos ha estado llamando. Y estableció, dice el capítulo 14, estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. A veces queremos correr antes de gatear, dicen las mamás, ¿no? Pero aquí dice bien claramente que Él los llamó para que estuviesen con Él primero. Otra vez, la importancia del tiempo a solas con Dios. ¿Cómo podemos hacer aquellas cosas de predicar, de tener comunión, de estar en la iglesia, si primero no estamos a solas con Jesús? Es imposible, no se puede. O tal vez se puede, pero yo te aseguro que no va a dar mucho tiempo esto. Yo te aseguro que hay un momento en que nos vamos a querer ir de aquí. Va a haber un momento en que no va a satisfacernos el estar aquí escuchando la palabra de Dios. Va a haber un momento en que vamos a decir, ya no quiero, me aburre, no tengo ganas, porque Dios lo primero que quiere hacer es que estés con Él. Y tal vez tú quieras, Señor, pero quiero hacer esto, espérate, quiero que estés conmigo. Es lo que yo quiero que estés conmigo. Quiero que pase un tiempo a solas conmigo, es lo que dice Dios. Es lo que yo quiero primero. No quiero otra cosa más. Quiero que primero pases un tiempo conmigo. Aquí lo dice claramente. Y estableció 12 para que estuviesen con Él. Primero es eso, estar con Dios, estar con Jesús. Donde Él está, allí voy a estar yo. Cuando Jesucristo llamó a Pedro, curiosamente, lo compartí eso la semana pasada, curiosamente estaba en la barca, la metió 30, 40 metros hacia el mar. Y entonces estaba Pedro ahí. Y dice que Jesucristo le rogó a Pedro,
aparta de la orilla un poco la barca, le rogó a Pedro. Y dice que Jesucristo empezó a enseñar a la multitud, a los que estaban en la orilla. Pero ¿saben quién era el que estaba más cerquita de Jesús en ese momento? ¿Quién era? Pedro. Estaba aquí en la barca, estaba ahí. Yo estoy seguro, y casi estoy seguro, que Jesucristo lo hizo adrede. Dio la barca a Pedro. ¿Por qué no se la pidió otro pescador llamado, no sé, Ananías, por ejemplo? ¿Por qué se la pidió a Pedro? Porque quería pasar un tiempo con él. Porque quería pasar un tiempo. ¿No será que Dios nos está llamando a nosotros ahora? Hermano, a ti te digo, ven, te dice Jesús. A ti que estás allá, ven. A ti, yo te llamo. Yo quiero que pases un tiempo conmigo hoy. Olvídate de otras cosas ahorita. Quiero que pases un tiempo conmigo. Quiero que pases un tiempo conmigo. Y tal vez Dios está rogando así como Pedro hoy. Ven, tu barca, quiero que la agarres. La barca que tú tienes, quiero que tú la lleves. Ven, vente, vamos. Empezó a convencerlo, empezó a enamorarlo. Jesús a Pedro, vente, vamos, vente, ándale. Empezó a hacerlo. Primero quería pasar un tiempo con Pedro en él. Y después dice, y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo va el proceso? Estar con Jesús, predicar, autoridad y luego echar fuera demonios. ¿Se fijan cómo a veces no pasan algunas, si ustedes se dan cuenta, algunas iglesias donde se convierten y resulta que ya es profeta y ya quiere sanar y que echar fuera demonios y todo? Y aquí la palabra de Dios no dice de esta manera. Aquí la palabra de Dios es que estén con Él. Enviarlos a predicar lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, decirlo a los demás. Y después sí, viene un poder de parte de Dios y puedes llegar a hacer esto, claro que sí, porque es palabra de Dios. Pero así va ese orden. Pero ¿cuándo vamos a llegar ahí? ¿Cuál es la base de todo esto? Pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús, no hay otra. No hay de que de repente yo sienta algo mágico y quiera hacerlo. No es así. Se necesita disciplina también. Se necesita disciplina. Pensamos que ya porque voy a desear mucho el pararme temprano mañana y voy a leer mi Biblia y entonces todo va a pasar muy bien y ya lo voy a hacer, no va a ser así. Necesitamos empezar. Necesitamos tener convicción. Necesitamos empezar un día, así como cuando haces ejercicio, que de repente lo voy a hacer y quieres empezar a hacerlo y lo haces. Y tal vez de repente empezaste el lunes, martes, miércoles y el jueves no lo hiciste, pero el viernes otra vez vas y el sábado no sé. Así es con Dios también, es disciplina. Si tú piensas que porque le pidas a Dios y Él te va, sí, el Dios te da ahí, claro, para que lo hagas, pero Él quiere que ver de tu parte que tú estás ahí dispuesto a obedecerle. Dispuesto a obedecer, es disciplina también, hermano. Y eso es algo que no nos gusta ni a los cristianos también. No nos gusta hacerlo. Pero Dios nos encarga esto. Necesito que pase un tiempo conmigo. Necesito que lo hagas. Necesito que lo hagas. Y finalmente, ya dije 2 veces finalmente, un discípulo también se prepara. Cuando hablo de disciplina, hablo de esta preparación. Y yo no sé, ahorita el caso más a la mano, y es Jesús y Arisbet, ellos están preparando. Y tal vez algunos de nosotros, o tal vez usted no se ha pensado, pero ¿para qué prepararse? ¿Que acaso Dios no tiene todo el poder para llevarnos a cualquier lugar y en ese momento usarlo? Pero en la Biblia vemos que personas se prepararon. Y hay algunos cristianos que dicen, no, es que yo no me preparo, yo lo que Dios me diga, eso tengo que decir. Y está bien, qué bueno que lo digas. Pero vamos a ver el ejemplo de Pedro. Dice la palabra de Dios que Pedro era un pescador y que los mismos alguaciles, cuando los echaron en la cárcel, dice que estas personas no son del vulgo. ¿Se acuerdan que dijeron eso? ¿Sí? ¿Qué significaba del vulgo? ¿Sabían leer y escribir o no sabían? Pedro no sabía leer y escribir, ¿verdad que no? Vayamos ahora por favor a lo que dice 2 de Pedro 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Dice del 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición,
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Aprendió a leer Pedro o no aprendió a leer? ¿Qué cree usted? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. Yo sí digo que sí, aprendió a leer. Aquí está diciendo que él no le entendía, de hecho, muy bien a los escritos de Pablo. Yo tampoco le entiendo algunas cosas que se pone a veces Pablo a decir ahí. Pero dice Pedro ahí, algunas cosas difíciles de entender. Sí, mi hermano, hay que prepararse. Y no por vanagloria. Si bien es cierto que Dios nos da a nosotros el conocimiento, y si bien es cierto que Dios dice ahí que cuando tú estés enfrente de alguien, Él te va a decir las palabras, pero aquí hombres poderosos de Dios nos dan el ejemplo que hay que estarnos preparando en la palabra y en el conocimiento de Dios, de intimar con Dios, pero también en el conocimiento de su palabra. Es importante, mi hermano. Es importante conocer a Dios, no únicamente conocerlo personalmente, sino también inquirir en la palabra de Dios. Estar ahí con diligencia, tratando de entender, subrayar, razonar, ¿por qué quiso decir esto Dios? Dios lo manda así. Otro ejemplo que vemos también el apóstol Pablo. Pablo se convirtió, más o menos los estudiosos dicen que en el 33, 35 después de Cristo. Pero el primer viaje misionero que hizo fue 14 años después que se convirtió. Así que si usted piensa que entonces cuando yo me convierto y no importa lo que pase, con que tenga a Dios me va a dar todo el conocimiento, déjeme decirle que no es así. Hay que prepararnos. Pablo lo dijo de esa manera y quiero que lo vean ahí en Gálatas 1, del 15 al 18. Dice ahí, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Y capítulo 2:1 dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, dice ahí. Pablo se fue a preparar. Pablo necesitaba preparación. ¿Usted qué cree? Pablo era un fariseo de fariseos. Sabía, el Antiguo Testamento se lo sabía de pe a pa. Se lo sabía porque era fariseo de fariseos. Pasó por ese proceso de los 7 años a aprenderse los 5 libros de la ley y después aprenderse todo el Antiguo Testamento. Estuvo a los pies de Gamaliel, un gran sacerdote que se menciona. Estuvo ahí y fue poderoso. Pero él aún así dice que 3 se fue a Arabia a prepararse y después de 14 años volvió e hizo su primer viaje misionero. ¿Qué le parece eso? Y nosotros a veces pensamos que no importa que no estudie la Biblia, no importa que no la entienda, no importa que no aprenda un versículo, no importa que yo no me sepa los libros de la Biblia en orden en el que van. Mi hermano, tenemos que prepararnos. Lo primero que es uno de los requisitos que se pide para el diaconado, y lo dice así la Biblia, no lo digo yo, dice no un ¿qué? Neófito, dice. ¿Por qué dirá eso? ¿Será importante? ¿Usted qué piensa? ¿Será importante que nos preparemos en las palabras de la Escritura? No para contender, claro que no, pero sí es importante, mi hermano. Es importante y le animo y le insto a que nos preparemos en la palabra de Dios para presentar defensa con mansedumbre. Tal vez ahí donde el diablo nos quiere agarrar, ¿no? Conoces mucho, ya puedes dejar en ridículo a cualquiera. Y la palabra de Dios nos dice, esto que lo tengas con mansedumbre, para cuando llegue el momento puedas predicarle a la persona de más estrato social más bajo como a la persona de más alto social, como a la persona que no tiene tal vez conocimiento intelectual o no ha desarrollado su capacidad intelectual por alguna cosa, porque no tuvo oportunidad, como a la persona que tiene un doctorado. Para eso Dios nos quiere. Cuando Pablo dijo ahí, y todo esto lo tengo por basura, no se refería a que no servía, se refería a que eso era comparado con la excelencia de Dios. Claro que sí. Comparado con la excelencia de Dios, cualquier cosa que tengamos a nuestro alrededor no va a servir, es basura, claro que sí. Pero no está diciendo que no te prepares. Tenemos que prepararnos. Un discípulo de Dios, un seguidor de Dios, uno que es llamado con convicción y con llamado, se prepara.
Uno que es así sigue a Dios de esta manera. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pero la pregunta, pues que tenemos que hacernos al final es, ¿si queremos hacerlo? ¿Si queremos seguir a Cristo? Porque tal vez estamos hablando acerca de seguidores de Cristo, seguidor por conveniencia y quiero ser, pero la primera pregunta que tendría que hacerte es, ¿quieres seguir a Cristo? Porque tal no tendría caso que estuviéramos hablando aquí si yo no quiero ser seguidor de Cristo. Ventajas puede haber muchas, hay muchas demasiado, hay demasiadas ventajas. La primera es conocemos a Dios, nos libra del pecado, sabemos a dónde vamos, tenemos esperanza. La desventaja es que conocemos también a dónde vamos y no queremos ser seguidores de Cristo. ¿Quieres ser tú seguidor de Cristo? ¿Por convicción, por llamado? ¿O nos conformamos con quedarnos en Dios me ha cumplido ciertas cosas y qué bien, y gloria a Dios por eso? Porque dice que toda la vida desciende de lo alto. Pero me quiero quedar ahí nada más. ¿Por qué no anhelo un poco más? ¿Por qué no lo hago? ¿Por compromiso? Porque tal vez digo, no, es que si me comprometo. O tal vez cuando Dios arregle mi situación familiar lo voy a hacer. O tal vez cuando Dios me dé esto que necesito lo voy a hacer. O tal vez ahorita sabe Dios que yo no puedo comprometerme porque trabajo en y no puedo hacerlo. Dios lo sabe. Pero queda en nosotros. Jesucristo está llamando para Él mismo a los que Él quiere. Pero los discípulos dice que vinieron a Él. No dice que los forzó, únicamente les tiró. Él los llamó, pero los discípulos tomaron la decisión. Los discípulos, ustedes y yo, ¿vamos a ir hacia Él? Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me permite estar aquí. Gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque tú sigues siendo bueno con nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que permitas que mis hermanos y yo mismo podamos correr hacia ti, Señor. Saber que tu palabra no vuelve vacía y que tú nos estás llamando a un compromiso real y verdadero. Gracias, Señor, porque en ti tenemos redención y perdón y tú has sido bueno hasta este momento. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Gracias a nuestro Dios por la vida de nuestro hermano y gracias porque pues habla a nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a despedirnos. Le voy a pedir a mi hermano para que despida a la congregación allá en la puerta y pues solamente un anuncio que se solicita 2 donadores para el día de mañana. Es para la hermana Cristina Borboa, sí, muchos la conocemos, ella es miembro de la Tercera Iglesia, es esposa de Enrique Uriarte, hermano de Yadir Uriarte. Va a ser pues va a ser intervenida quirúrgicamente, así que 2 donadores en el Seguro Social. Ella se llama Cristina Borboa. Así que si usted es de los que dona sangre, pues ahí está una oportunidad. Así que podamos compartir de lo que Dios nos da, ¿verdad? Así que ahí está la invitación. Vamos a orar, vamos a despedirnos, hermanos, y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos momentos. Y te rogamos, Señor, para que nos lleves con protección, Señor, a nuestros hogares. Que nos guardes, Señor, que nos protejas de cualquier situación adversa, Señor, y que podamos tener esa confianza cada día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos, Señor, para que sigas derramando tu bendición sobre esta iglesia, Señor, y que cada día podamos honrarte y glorificarte solamente a ti, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, pues, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el peso misionero, hermanos.